Mufasa. It's time. I'll tell you a story. Long before they became legends. King will never accept a stray. I'm not a stray. Taka is the future king. We must protect the blood. You and Taka together, that is home. There will be one Lion King. If we fight, we die! Just to be clear. Mufasa! You were saying? Mufasa. It's time. I'll tell you a story. Long before they became legends. King will never accept a stray. I'm not a stray. Taka is the future king. We must protect the blood. You and Taka together, that is home. There will be one Lion King. If we fight, we die! Just to be clear. Mufasa! You were saying? Mufasa. El Rey León es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala,
la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión.
La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder, la familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico. Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa, El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey, y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa, El Rey León, es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana
los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros.
La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder. La familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico. Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa, El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey, y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa,
El Rey León es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona, que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional.
Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder, la familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico. Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa, El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey,
y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa. El Rey León es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador,
Es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder, la familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico. Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales
y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa. El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey, y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa. El Rey León es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional,
guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki, más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder, la familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda,
mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico, Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa. El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey, y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa. El Rey León es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona, que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar,
sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder. La familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles
que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico. Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa, El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey, y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa, El Rey León, es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento
y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad
y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder, la familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico. Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa, El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey, y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa, El Rey León, es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua.
La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente,
creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder, la familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico. Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa, El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey, y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa, El Rey León, es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia,
comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action.
Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la narrativa, estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder. La familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico. Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa, El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey, y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa, El Rey León, es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey, cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual.
Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona, que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Zuzu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa. El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia,
la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder, la familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente y ambicioso. Rafiki, el narrador sabio que guía la historia con humor y profundidad. Kiara, representa la nueva generación que busca entender su herencia. Música y atmósfera. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, mezcla ritmos africanos con arreglos orquestales modernos. La música no solo acompaña la acción, sino que refuerza las emociones y da vida a los paisajes. Las canciones originales y los temas instrumentales están diseñados para resonar con públicos de todas las edades. Dirección y enfoque artístico. Barry Jenkins aporta una sensibilidad única al proyecto, enfocándose en la humanidad de los personajes animales y en los matices emocionales de sus relaciones. Su estilo narrativo es íntimo, reflexivo y visualmente poético, lo que diferencia esta entrega de otras películas de la franquicia. Conexiones con el universo de El Rey León. Aunque es una historia independiente, Mufasa, El Rey León está llena de guiños y referencias que enriquecen la experiencia para los fans. Se revelan detalles sobre el origen de símbolos icónicos, como la Roca del Rey, y se profundiza en la historia de personajes secundarios que cobran nueva relevancia. Público y recepción. La película está dirigida a todos los públicos, con un enfoque familiar, pero también con capas de profundidad que apelan a espectadores adultos. Es una obra que celebra la tradición oral africana, la resiliencia y el poder transformador del liderazgo justo. Mufasa, El Rey León, es una precuela que profundiza en los orígenes del personaje más venerado del universo de El Rey León. Esta obra cinematográfica, dirigida por Barry Jenkins, se presenta como una exploración emocional, visual y filosófica de lo que significa convertirse en rey.
cuando el destino parece negártelo desde el principio. Un mundo vibrante y ancestral. La historia se sitúa en las vastas tierras del reino africano, un escenario que se convierte en protagonista por derecho propio. La sabana, los bosques, los ríos y las montañas están representados con una estética fotorrealista que combina tecnología de animación avanzada con una sensibilidad artística que evoca la pintura y la poesía visual. Cada rincón del reino está impregnado de historia, espiritualidad y simbolismo. Narración intergeneracional. La película se estructura como un relato transmitido por Rafiki, el sabio mandril, quien le cuenta a Kiara, la hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este recurso narrativo permite que el pasado y el presente se entrelacen, mostrando cómo las decisiones de una generación afectan a las siguientes. Kiara, al escuchar la historia, comienza a comprender el peso de su legado y la complejidad de la corona que algún día podría heredar Mufasa. De huérfano a símbolo, Mufasa no nace en la realeza. Es un cachorro huérfano, vulnerable y sin un lugar claro en el mundo. Su vida cambia cuando es acogido por la familia real, lo que lo introduce en un entorno lleno de privilegios, pero también de desafíos. Allí conoce a Taka, el joven príncipe, con quien desarrolla una relación profunda y ambigua. La película explora cómo Mufasa, a pesar de sus orígenes humildes, demuestra una nobleza interior que lo distingue Taka. El reflejo oscuro Taka, quien más tarde será conocido como Scar, es un personaje complejo. Inteligente, carismático y ambicioso, representa el contraste con Mufasa. Su relación con el protagonista está marcada por la admiración, la competencia y la tensión. A través de Taka, la película examina temas como la envidia, el resentimiento y la lucha por el reconocimiento. No es un villano plano, sino un individuo con motivaciones comprensibles y heridas profundas. Temas universales. La película aborda una variedad de temas que resuenan más allá de la historia. Destino versus libre albedrío. ¿Está el liderazgo predestinado o se gana? Identidad y pertenencia. Mufasa debe descubrir quién es en un mundo que no lo esperaba. Poder y responsabilidad. Ser rey no es solo gobernar, sino proteger y servir amistad y traición. Los vínculos más cercanos pueden ser los más frágiles. Tradición y cambio. El reino se enfrenta a transformaciones que desafían sus valores. Música como alma narrativa. La banda sonora, compuesta por Lin-Manuel Miranda, es una fusión de ritmos africanos, coros épicos y melodías emotivas. La música no solo acompaña la acción, sino que actúa como narradora emocional, guiando al espectador por los altibajos de la historia. Las canciones originales están diseñadas para capturar el espíritu de los personajes y el entorno, mientras que los temas instrumentales refuerzan la atmósfera mística del reino. Personajes secundarios con profundidad. Además de Mufasa y Taka, la película presenta una variedad de personajes que enriquecen la narrativa. Rafiki. Más que un narrador, es un guía espiritual que conecta el pasado con el presente. Sarabi, la futura reina, cuya fuerza y sabiduría complementan la evolución de Mufasa. Susu y otros animales del reino representan distintas facetas de la sociedad, desde la nobleza hasta la sabiduría ancestral. Dirección artística y enfoque emocional. Barry Jenkins imprime su sello personal en la película, con una dirección que privilegia la introspección, la belleza visual y la profundidad emocional. Su enfoque permite que los animales se conviertan en metáforas vivas de la condición humana, sin perder su esencia natural. La narrativa es pausada, reflexiva y cargada de simbolismo, lo que la convierte en una experiencia cinematográfica única. Conexiones con la saga original Mufasa.
El Rey León no es solo una historia nueva, sino una expansión del universo que conocemos. Se revelan los orígenes de elementos icónicos como la Roca del Rey, el significado del ciclo de la vida y el papel de los ancestros. La película también ofrece nuevas perspectivas sobre personajes conocidos, enriqueciendo su historia y motivaciones. Público objetivo. Aunque está diseñada para ser disfrutada por toda la familia, la película tiene capas de profundidad que apelan especialmente a los adultos. Es una obra que invita a la reflexión sobre el liderazgo, la herencia cultural y el poder transformador de la compasión. La película se desarrolla en las vastas y majestuosas tierras del reino africano, donde la sabana cobra vida con una estética fotorrealista que combina técnicas de animación digital con el estilo de live action. Cada escena está cuidadosamente diseñada para transmitir la belleza natural del entorno, desde los amaneceres dorados hasta las tormentas dramáticas que marcan momentos clave en la estructura narrativa. La historia se cuenta a través de un relato oral, en el que el sabio mandril Rafiki comparte con la joven Kiara, hija de Simba y Nala, la historia de Mufasa. Este enfoque narrativo permite que el pasado se entrelace con el presente, creando una conexión emocional entre generaciones y resaltando el valor de la memoria y la tradición. Orígenes de Mufasa. Mufasa es presentado como un cachorro huérfano, vulnerable pero lleno de curiosidad y nobleza innata. Su vida da un giro cuando es adoptado por la familia real, donde conoce al joven príncipe Taka. A lo largo de la película, se exploran las complejidades de esta relación, marcada por la amistad, la rivalidad y las diferencias de carácter que definirán el destino de ambos temas centrales. La película aborda temas universales como el poder del legado, cómo las acciones de una generación influyen en las siguientes, la identidad y el propósito. Mufasa debe descubrir quién es y qué significa ser líder, la familia y la pertenencia, el valor de los vínculos, tanto biológicos como elegidos, la lucha interna entre el deber y el deseo. Los personajes enfrentan decisiones difíciles que moldean su carácter. Personajes principales. Mufasa, interpretado por Aaron Pierre, es un personaje noble, valiente y compasivo. Taka, más tarde conocido como Scar, es complejo, inteligente